Ok, pues bueno, mi nombre es Aura Medina de Witt. ¿Quién soy? Soy psicoterapeuta, eso es parte de lo que trabajo, ¿no? Soy una buscadora. Yo me considero una buscadora desde muy pequeña. Me encanta todo este rollo de entrar, ¿no? Me gusta mucho bucear en mi inconsciente. Y una consecuencia natural fue empezar a compartirlo con las demás personas, ¿no? Empecé trabajando para mí y se fue dando el que pudiera yo compartirlo con otras personas. En los últimos 10 años quizá fue como todo este rollo de las mujeres, ¿no? Trabajar con la parte femenina, trabajar con las mujeres. Se me ha ido dando, no es algo que yo haya dicho voy para acá, voy para acá, sino como que las mismas cosas van creciendo, ¿no? Como voy caminando hacia algo y se me van apareciendo las cosas que me toca hacer, y parte de esto fue los grupos de mujeres. Me encanta hacerlo, trabajar en la sanación de la mujer, porque para mí es bien importante, bien importante. Por mí, por mi hija, por mis hermanas, por mis sobrinas y por todas las mujeres que conozco, ¿no? Y que no conozco también. Bueno, hay muchas formas de definir la codependencia, ¿no? Estas ideas de antes, de que porque la gente le tiene como miedo inclusive a la palabrita. No, yo no soy codependiente. ¿Y qué es ser codependiente? No, pues quién sabe, pero suena horrible. Entonces, antes era como esta idea de que la codependiente, sobre todo eran las mujeres las codependientes, y siempre estaban con un adicto. Las nuevas codependencias, inclusive hay un libro que se llama así, La Nueva Codependencia, es más este asunto de ir entendiendo que la codependencia es un estado de mucha desconexión con nosotros. Un estado donde fuimos aprendiendo a estar más atentos de lo que hace el de afuera, qué necesita, qué quiere, para yo poder estar bien. ¿Sí? Entonces me la paso desconectada de mí, pero tratando de conectarme afuera, todo el tiempo buscando una solución o una persona que me apoye afuera de mí, ¿no? Entonces, y esto lo hacemos a través, o más bien desde los miedos infantiles que casi siempre están muy en nuestro inconsciente. Pues Mariana, porque un día me di cuenta, hace muchos años, tendría yo creo que 27 años, yo ya estaba divorciada entonces, ya tenía una hija y estaba en una relación muy difícil, muy difícil. Y yo no entendía nada de esto, por qué era tan difícil, por qué tanto sufrimiento, por qué tanto azote, sobre todo porque si yo me quejaba tanto de él, todo el mundo me decía, bueno, ¿y qué haces ahí? Yo decía, bueno, pues sí, esa es una pregunta lógica. Si él hace todas estas cosas, ¿por qué estoy yo ahí? Y en algún momento cayó a mis manos el libro aquel muy famoso de Las mujeres que aman demasiado, que fue como las primeras formas de tratar el rollo de la codependencia más general, ¿no? Y cuando lo leí dije, no, esta soy yo. Entonces empecé trabajando mucho conmigo, empecé a ir a grupos de codependientes anónimos, en lo que había en ese tiempo, que era muy poquito, ¿no? Y me interesó tanto que por ahí me fui. Dije, no, esto es lo mío, me apasiona ese tema, me apasiona. Realmente me ha hecho mucho sentido a mí, me ha ayudado mucho a mí, ha sido mi propia sanación y bueno, pues también compartirlo, ¿no? Yo creo que una forma muy clara es si tu vida está siendo muy afectada, si tu vida está afectada por la conducta de otra persona y te la pasas todo el tiempo queriendo cambiar a alguien más, sea tu hijo, sea tu hija, sea tu pareja, sea tus padres, o sea, como en este afán de estar controlando. Si te sientes que no estás bien, que eres que tienes esta sensación de ser muy inadecuada, si vives en la vergüenza, si hay demasiados miedos en tu vida, todo esto tiene que ver con la codependencia, ¿no? Pero sobre todo este asunto, si estás todo el tiempo viendo cómo cambiar al otro, pensando que ese otro u otra son los portadores de tu felicidad y de tu bienestar. Bueno, las señales son, por ejemplo, puede ser que vivas mucho en miedo, que tengas muchos miedos y no entiendas por qué, y el miedo se manifiesta en el cuerpo. O sea, ansiedad, que le dicen ahora, ¿no? La ansiedad y la angustia, que siempre estoy muy ansiosa y con pensamientos muy negativos y todas estas creencias de que algo me va a pasar, de que nadie es para mí, de que el amor no me llega, porque finalmente la codependencia se manifiesta a través de creencias, de sentimientos y de conductas, ¿no? Entonces, ser capaz de observarme a mí misma, dejar de ponerme atención afuera como una camarita que está siempre viendo afuera, ¿no? Y voltear hacia adentro y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me puedo aceptar a mí misma? ¿Por qué esta sensación de ser inadecuada, nunca suficiente? Todos esos son síntomas de que eres una persona que seguramente estás en relaciones codependientes y mucha desconexión contigo, ¿no?
Culpar a la otra persona. Eso es muchísimo, no ser capaz de responsabilizar, no ver mi acción. A mí me escriben muchísimas mujeres de todo el mundo, porque escuchan los programas y todo esto, siempre hablándome de la otra persona. Pocas veces me dicen, bueno, es que yo hago esto o yo no hago aquello. ¿Sí? El culpar a alguien más, el quejarte mucho, una persona que se queja y se queja y se queja, pero no hace nada para cambiar la situación, ¿no? Vivir en negación también ese es otro patrón que tenemos mucho. Manipulación, controlar, ese afán de control, de que si no controlo las cosas me siento que la vida se me está, ¿no? Me estoy perdiendo el control. Esas son partes muy fuertes de patrones de conducta de nosotros cuando somos codependientes, ¿no? Y pensamientos muy negativos, ¿no? Pensamientos negativos hacia mí y hacia, como toda esta parte oscura de que me va a pasar, nunca voy a conseguir esto, yo no me merezco aquello, eso no es para mí, sí, para los otros está bien, pero no para mí. Entonces, ese tipo de cosas hacemos mucho, ¿no? Y pensamos mucho. ¿También está relacionado con el maltrato, la violencia? Por supuesto. Desgraciadamente, Mariana, como nosotros crecimos, o la mayoría de los codependientes crecieron en muchos ambientes, crecimos en ambientes de cierta violencia, aunque no fuera física, violencia emocional, mucha indiferencia, falta de respeto a sus límites, y a todo esto, entonces estamos tan acostumbrados a creer que eso es el amor, que ese tipo de maltrato se trenza con nuestra necesidad de amor, se trenza también con la percepción que tenemos del amor, porque eso fue lo que aprendimos. Entonces, para nosotros es muy normal que una relación sea abusiva y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, cuando alguien más te lo dice, dices, ¿pero de qué me hablas? Si así hablaba mi papá, pues debe ser lo normal, ¿no? Si mamá sí le gritaba a mi papá o mi papá le gritaba hacia mi mamá o eso fue lo que yo aprendí en casa, pues es lo que yo considero normal. Entonces pueden ser patrones muy, muy violentos y ni siquiera darnos cuenta que estamos en medio de eso, ¿no? Ese es lo fuerte de la codependencia y lo doloroso. Por supuesto. Se ve más en las mujeres por lo mismo que somos más emocionales y la mujer tiende a irse más a la parte de una dependencia excesiva y mostrarlo. Cada vez menos, Mariana, esto ha ido cambiando mucho con las nuevas generaciones. Los hombres tienden más a apartarse, a aislarse, a no decir nada y a quedarse con todo adentro. Entonces pareciera y también se disfrazan más de estos independientes falsos, ¿no? Una persona que no necesita a nadie. Casi podría decirte, un extremo es el no puedo vivir sin ti y el otro extremo es no necesito a nadie. ¿Sí? Entonces son como dos casos muy extremos. Antes se atribuía más esto a lo masculino y esto a lo femenino. Y de hecho es así. Pero cada vez más hay mujeres que se van a esta parte masculina, que usan esta estrategia para no arriesgarse a que alguien los lastime, ¿no? Y sí, pues entonces yo te diría, son pocos los hombres que lo reconocen y que buscan tratamiento, porque también si no me doy cuenta puedo perderme en situaciones como alcoholismo, drogadicción, exceso de trabajo, pensar que me meto a Facebook y tengo 5,000 amigos y entonces estoy llena de amigas cuando no tengo a nadie en mi vida, ¿no? Hay muchos distractores. Muchísimo. Las estrategias son esas acciones que aprendimos de niños para poder obtener lo que necesitábamos entonces. Un ejemplo, si yo de niña mi papá no me pelaba, pero cada vez que me dolía la panza o que hacía algo a sus ojos malo, me hacían caso, pues yo voy a reforzar esa conducta y voy a utilizar esa estrategia como parte de mi forma de jalar a otras personas y la llevo a mis relaciones adultas. El problema de las estrategias es que llega un momento que ya no funcionan, ¿sí? Dejan de ser funcionales, por eso la gente dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque si mi estrategia para atraer un hombre a mi vida o para mantenerlo en mi vida es ser siempre complaciente, la otra persona se cansa. Al principio puede ser muy, muy padre, ay, qué bonito, siempre me dice que sí, siempre, pero llega un momento que dices, oye, yo quiero a alguien que tenga una mente propia, ¿no? A menos que sea una persona que también está muy en el rollo de la codependencia y que es lo que quiere, ¿no? Pero entonces no es una relación sana, no puede ser a base de estrategias, porque entonces es como dos niños actuando, haciendo berrinches, creyendo que tienen el derecho de exigirle y demandarle a la otra persona, que eso es muy natural, muy normal, perdón. Pensar que porque ya tengo una pareja, esa pareja tiene que a fuerza llenar todas mis necesidades, y eso no es real. Tu pareja no tiene esa obligación. Tus padres la tuvieron, tu pareja no.
¿no? Entonces, las estrategias infantiles son conductas que siempre van a ser o van a intentar afectar a otra persona, ¿sí? Y desde ahí, cuando estamos haciendo eso, estás en la estrategia. No, por muy que te creas que, ay, no, es que yo tengo derecho. No, esa es una estrategia y que viene de la parte infantil, ¿no? Porque en sí las necesidades, Mariana, no son un problema. El que yo necesite amor no es un problema. Las necesidades son naturales, es una belleza. Tus necesidades te hablan de lo que tu ser en ese momento está anhelando. El problema es las estrategias que usamos para llenar esas necesidades, y muchas de esas están muy contaminadas por nuestros miedos, nuestra vergüenza, nuestras culpas, y son parte de esa personalidad todavía muy inmadura, muy infantil y muy inconsciente. Ese es el asunto. En mi enfoque, lo que yo he ido aprendiendo, porque la codependencia, como te decía en un principio, es un estado como de una parte de nosotros muy infantil. Entonces, primero que nada, lo que yo veo que es como que la persona vea que no nada más es la parte infantil la que está ahí, porque que no nada más es la herida. Descubrir que hay una parte adulta, consciente, que casi siempre es muy chiquitita. Imagínate un círculo, ¿no? Que es este ser. Que nada más una uñita es la parte consciente y adulta, y que es fácilmente tomada y opacada por la parte infantil. Es tan fuerte a veces la reacción a la herida o al estímulo externo que se nos olvida. Nos toma la parte infantil y no nos damos cuenta. Entonces es como cómo poder ir creciendo esa parte adulta dentro de ti para que materne y paterne a la parte infantil. Cómo irte conectando con tus propios recursos. Cómo dejar de estar tan pendiente del de afuera y empezar a verte a ti misma, pero sin crítica, sin juicio, porque eso es lo más difícil. De que nos vemos, pero nos vemos con un juicio tan severo, somos tan duros a veces con nosotras mismas, y eso mismo lo hacemos hacia afuera. Entonces, cuando tú vas creando conciencia de todo esto y la persona puede observarlo y se empieza a desidentificar de la parte herida y a conectarse con la parte madura, consciente, de recursos, ahí es cuando empieza la verdadera sanación, ¿sí? Porque entonces me doy cuenta que sí, tengo estas heridas, pero no soy nada más eso. Y hay esta parte mía que puede estar presente y contener a mi parte herida, ¿sí? Ya no tengo que... Y cuando yo contengo a mi parte herida, esa parte que es lo que le llamamos la niña, el niño interior, ya no está en esa ansiedad de buscar algo o alguien afuera que lo haga. Se relaja, pero solamente se va a relajar si tú, como adulta, estás presente con ella. Como una niña chiquita con su mamá. Si la mamá es una persona llena de miedos, infantil, que no sabe qué hacer con su hija, pues la hija va a empezar a sentir esa ansiedad. Y entonces empiezan a buscar afuera quién sí puede ayudarlos, ¿no? Porque la mamá no funciona. Es lo mismo que pasa con nosotros adentro. Primero que nada, con mucha paciencia. Tenemos que tener mucha paciencia, porque yo veo que todo el mundo lo quiere rápido, todo el mundo quiere, es que ya no quiero ser así, pues aceptación es la clave de todo este asunto. Porque entre menos aceptes algo, digamos que te descubres que tienes mucho miedo y te choca ese miedo, porque no quieres tener miedo. Tú estás peleando contra una parte tuya, que además esa parte tuya, entre más la rechaces, más fuerza toma, menos se va. Puede ser el miedo, puede ser la vergüenza, puede ser la culpa. Entonces, es precisamente cuando empezamos a aceptar todo lo que somos, incluyendo esa parte inconsciente llamada sombra, que es donde mandamos todo lo que no nos gusta, cuando somos capaces de aceptar eso, y realmente el proceso es eso, ir aprendiendo a aceptarnos, a relajarnos en lo que somos. Cuando podemos hacer eso, que bueno, hay técnicas, hay meditaciones, hay técnicas para crear la conciencia de poderlo hacer, ¿no? Pero sobre todo crear la compasión, el amor hacia nosotras mismas. Este proceso tiene que ser muy compasivo, muy paciente, porque estamos lidiando con un niño. Es como si tú quieres que tu hijito de 2 años ya aprenda a leer y entonces estás encima de él, pues el niño que se va a choquear más. Y una de las cosas fuertes que tiene la codependencia es el estado de shock, ¿sí? Que es este miedo congelado dentro de nosotros, que entre más te presionas, más te congelas. Entonces tenemos que aprender también a ver esa parte.
Y hay que tener mucha, mucha paciencia y mucha, mucha compasión y aceptación. Serían como los ingredientes que yo necesito desarrollar en la persona que lo está trabajando, ¿no? Es más, muchas personas me dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar a la pareja? ¿Dejar a mi pareja? O también te llegan con esa, ¿cuándo lo puedo dejar? Es como decirle, a ver, olvídate de eso. Eso no importa. No te preocupes de cómo dejar a esa persona o no te preocupes de si lo tienes que dejar. Tú trabaja en ti misma, en ti mismo, y tú mismo vas a ir encontrando las formas y la respuesta. Es recuperar también mucho, Mariana, la confianza en mis propios recursos, en mi habilidad de manejar la vida. Ahorita no la veo, pero poco a poco la voy viendo. Y no se trata de que tengas que hacer algo. Y eso me gusta mucho este trabajo. Es como cómo regresar a mí. Y tú vas a encontrar tu propia sabiduría, porque tampoco se trata que yo te diga qué hacer, sino que tú vayas confiando de nuevo en tus propias decisiones. Y si no son las mejores, también se vale, ¿no? En ese sentido. La codependencia puede ser en tus hijos, de hecho se da mucho con los hijos, cuando una madre, por ejemplo, que se queda sola, ¿no? Pone todo el valor de su vida en ser madre. Entonces tiene que estar siempre con los hijos, porque si deja de ser madre, ¿quién es ella? Seguimos viviendo en estos roles, en estas máscaras, en este tipo de situaciones que nos alejan del ser que somos, ¿no? Y nos creemos que o somos, también puede ser, yo creo que, por ejemplo, a sustancias es más como una adicción. La codependencia es una adicción también, pero más una adicción a personas y a situaciones, ¿no? Entonces puedes llevar tu codependencia a tus padres, a tus hijos. Ve en México. La mayoría de las mujeres siguen viviendo en casa y hombres también a los 35, 40 años, incapaces de poder apartarse de la madre o del padre. Eso es codependencia, porque ya son necesidades que no corresponden a las edades. ¿Sí? Es como les pregunto siempre, a ver, un bebé, ¿ustedes creen que es codependiente de la madre? No. ¿Por qué? Porque es natural que dependa al 100%. Pero un hombre de 40 años, una mujer de 35 años, pues ya como que ya no hay mucha congruencia ahí, ¿no? Ya son necesidades que no corresponden a la edad que tenemos, ¿no? Y ahí sí pues están formando codependencia. También pueden haber relaciones muy codependientes con los amigos. Hay gente que me dice, es que yo no entiendo por qué tengo amigas que me tratan así. Bueno, ¿qué haces con ellas? Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se dan en cualquier tipo de relación. Pues mira, pedir ayuda en cuanto te des cuenta. El problema con la codependencia, como te decía, es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Lo que nos pasa es que a veces es tan dolorosa la situación que no nos queda más que pedirle ayuda. ¿Sí? A veces no, ojalá pudiéramos pedirlo a tiempo sería como estamos chiquitos, ¿no? Desde ese momento. Pero si te das cuenta, si empiezas a darte cuenta que no tienes una relación satisfactoria, todas las relaciones tienen problemas y son lo que te ayudan a crecer. Pero si tu relación es una relación que siempre es problemática, que siempre te hace sufrir, que siempre te hace sentir mal, ahí hay un problema. O sea, a lo mejor no estás entendiendo que hay una codependencia, pero no importa cómo le llames, pide ayuda. Y yo es lo primero que le digo a mucha gente que me busca, ¿no? Me mandan estas cartotas pidiéndome consejo, le digo, no, consejo no te puedo dar. Necesitas entrar a un proceso. Busquen ayuda profesional. Busquen ayudas de grupos de apoyo, etcétera, etcétera. Lean un poquito acerca de lo que se trata. Porque cuando empiezas a leer acerca de la codependencia en un buen libro y ves todos los cuestionarios, dices, no, pues sí, esto es lo que me pasa. Entonces entiendes muchas cosas. Le pones un nombre a la situación que estás viviendo y ya no te sientes mal porque no puedes dejar a la persona o porque te sientes que no sirves para nada o cómo es posible, porque esos juicios son muy dañinos para nosotros, ¿no? Mira, hay varias personas que de hecho estuve pidiendo varios para el tercer libro, varios casos y de gente que se ha tratado con nosotros. Venir al grupo para muchas de estas mujeres ha sido muy importante porque se dan cuenta, antes de venir al grupo no entienden las creencias, los condicionamientos las tienen atrapadas. Entonces se me ocurre una mujer, por ejemplo, que venía a mi grupo y que tenía una relación muy mala y que empezó a venir y que ella pensaba que eso era natural, que era normal porque su mamá así había sido. Entonces el típico caso de tienes que aguantar la cruz, ¿no? Ya tienes hijos, pues tienes que aguantarte. Entonces cuando se da cuenta que no tiene que aguantarse, que en realidad eso no está bien para ella, que no es una cuestión normal, entonces en el momento que te cae ese 20,
muchas de ellas empiezan a hacer cambios en sus vidas. A veces se tienen que separar, muchas veces. A veces continúan una relación no muy buena, pero ellas mejorando todos los días. Sí tengo muchos casos así de mujeres que me escriben, de algún hombre que me ha dicho, oye, después de tal grupo, de tal taller, o de las sesiones que tuvimos, me di cuenta que lo que estaba haciendo no me estaba ayudando a mí, que en realidad me estaba dañando. Entonces hacen cambios en su vida, ¿no? Hay muchos casos así, de hecho. Bueno, y empecé a hacer un taller que se llama para mujeres que aman demasiado, demasiado mal, porque lo anunciamos una vez en el radio platicando del libro, y entonces salió el tema y el título, y entonces tengo toda una serie, son 3 talleres que le llamo módulo para mujeres que aman demasiado mal, y el primer taller es para trabajar con la parte de la niña, el segundo taller es para liberar la energía del adolescente, porque es bien importante también entender todos estos bloqueos que sucedieron en la adolescencia. Y el tercero es el empoderamiento de la mujer, como reconectarte con la parte mujer, ¿no? Entonces, ese es uno de los trabajos que hago. También tengo algunas series de las heridas, que trabajamos con el abandono y los rechazos, con el miedo y el shock, y con la vergüenza y la culpa, ¿no? Tengo otro que me encanta, que es el del tarot terapéutico. Soy taróloga y he creado de hecho, he tenido muchas terapeutas que vienen a trabajar conmigo para aprender cómo manejar las cartas del tarot de forma terapéutica. Nada de adivinanzas, nada de cosas de esas gitanescas, nomás no. Pero sí como todo este rollo de los símbolos del tarot, ¿no? Y pues bueno, tengo ahorita el de bloqueo de los chakras, que es muy interesante, que lo hago con mi socia, hermana Patricia, y hacemos un trabajo padrísimo de poder romper como todos esos vínculos emocionales, como con un intento de romper energéticamente vínculos emocionales. Me gusta mucho meter, Mariana, todo el trabajo del desbloqueo corporal, de Wilhelm Reich, todo el rollo muy reikiano, y además también todo el rollo de la energía, porque yo estoy convencida que todo esto se manifiesta en esos diferentes niveles de nuestras vidas, ¿no? Entonces, trabajar la codependencia solamente aquí no funciona. Hay que trabajar con las emociones, hay que trabajar con la energía, hay que trabajar con los condicionamientos y mucho en el cuerpo. Tengo 2 libros. El primero se llama Amor o Codependencia, y el año siguiente escribí el de Lo que ellos dicen de ellas, que fue como un intento de darle voz a lo masculino, ¿no? Entonces, hice también muchas entrevistas ahí con hombres para entender qué era lo que le pasaba a ellos con las mujeres, ¿no? Y con las relaciones. Estuvo muy interesante. Y el primero lo escribí más que nada para mujeres. Es un libro muy sencillo, y de hecho ahorita estoy trabajando con la editorial porque ya se agotó. No sé si reeditarlo o hacer o sea, quiero hacer algo con ese libro porque ya no lo encuentro en ningún lado, ya está, me dicen agotado. Entonces sí quiero reescribirlo, porque esto fue hace 12 años que lo escribí, y ha habido mucha experiencia, mucho trabajo, muchas cosas para mí que creo que puedo aumentar todavía ahí en este libro, ¿no? Pero es un libro, como te digo, sencillo, que por lo que me han escrito muchas mujeres y algunos hombres que lo han leído, les ha dado como la idea, sobre todo lo básico, ¿no? El trabajo de la autoestima, el trabajo con mis necesidades, de hacerme cargo de mi cuerpo, como el kindergarten, la primaria de todo esto, ¿no?